Hola, Hola Doris, ¿cómo estás? hola Arturo, aquí, ya estamos listos. Espera, te voy a poner una cuenta regresiva desde los 3 minutos. Te voy a indicar. Ya, Entonces, cuando eso termine, ajá. tú entras. Pero, ¿ya para empezar o no todavía? No, no, esta es solo la prueba, aún no empezamos. Ya, ok. No que cuando yo ya estén ya todos, les digo listos, entonces ahí empieza la cuenta regresiva. Entonces, esto se comienza a transmitir en Facebook y cuando ya termine la cuenta regresiva, ahí entras tú. Ok, ya. Esta es la prueba, listo. Sí, esta es la prueba nomás. Sí, esta es la prueba. Ahí, ¿dónde estamos? Entonces, deja de compartir. Ya. Ya va a entrar Mario Prado en este momento. Arturo. Arturo. Arturo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ya. En este momento entra Mario Prado, ¿ya? Ya, ok. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. hola Doris, ¿cómo estás? Bien, Arturo, ya estamos con Mario Prado. Ajá. La Hola cosa, Mario, ¿cómo ha pasado? bueno, Qué bueno. A ver. O sea, qué clima más loco, ¿no? qué locura de clima. Qué barbaridad. Estamos, Yo no sé si todos los años es así de frío o este ha sido especialmente frío. no, este sí es especialmente frío. Yo no había sentido una situación así desde hace mucho tiempo. O sea, la verdad no habíamos vivido algo tan severo con el clima. Claro, qué bestialidad, ¿no? Increíble, increíble. ¿Qué tal, Mario? ¿Todo bien? Bien, bastante bien. Listo. ¿Qué tal la salud? Va a ingresar Cristina Murgueitio en este momento. Está bien. Como dice mi médico, hasta hoy día, sin secuelas. Ah, qué bueno. Afortunadamente, muy bien. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Hola Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy bien, gracias. Te Doctor presento. Prado, ¿cómo le va? Hola, mucho gusto, ¿cómo está? Bien, gracias, ¿usted? Bien, aquí hablando del frío. La verdad, estamos complicados con el clima. Era lo que faltaba para grabar el tema del manejo de la pandemia, ¿no? Qué bestialidad. Terrible, o sea, y ahorita sí vas a tener un montón de gripes estacionales, entonces que te confunden los cuadros y la gente se asusta y se complica y no tiene suficientes pruebas, entonces sí es complicado, la verdad. Claro. Sí, sí, Sí. Y es- el clima no ayuda, ¿no? Se suponía que esta semana ya iba a bajar el frío, pero yo no le siento así, yo creo que No, está yo de intensificando. lo que escuché que el INAMI decía que esta semana completa va a estar llena de frío. Que tal vez La anterior dijeron que desde el lunes no íbamos a tener lluvia, pero eso no fue así. Entonces, no. sí se complicó, llovió toda la semana. Y ahorita justo empezó a lloviznar. Yo estoy en la Diego de Almagro y Ponce Carrasco y se ve una nube negra hacia el norte, pero así, Deme un segundito. terrible. Aló, tremendo está. Mario, ¿cómo vas? Tremendo está lo del clima, la verdad. Yo no había sentido algo tan severo nunca aquí en Quito, la verdad.
Sí, está haciendo frío, porque también. Sí, O sea, yo te cuento que estoy feliz con esto porque estuve de viaje, tuve que viajar a renovar los pasaportes de mis enanos y nos tocó ir a New Jersey. Estuvimos menos 18 grados, entonces menos esto, 18. Wow, sí, terrible, terrible. tremendo. Sí, frío, Aquí frío, estamos frío. en la playa. Así, o sea, este es un poquito más tolerable, Bueno, pero sí está haciendo frío, o sea, y además tienes las viviendas que no están acopladas, ¿no? Ni con calefacción ni nada, y sí ha bajado, o sea, llegamos casi a 2 grados de temperatura. así es. 2, 3 grados, llegamos hace una semana, creo, 2. Estuvo muy, muy frío. Sí, está realmente inclemente el clima y puede la variación es de un momento al otro, además, ¿no? Lluvias, frío, sale el sol. Es O sea, es impresionante. Pero ahora no salió el sol, ahora sí. En esta temporada, no ha salido para nada. así un ratito nomás. O sea, Y no te abriga además, ¿no? sí, tremendo. Sí. Bueno, les cuento un poco la dinámica que vamos a aplicar. Yo les presento y me gustaría que ustedes puedan cada uno hacer una pequeña introducción de cómo ven desde su punto de vista el manejo en el tema de salud en la pandemia. Eso, una cosa muy, unos 2 minutos, 3 minutos, y de ahí yo entro para hacer preguntas puntuales e interactuar con cada uno de ustedes. Y claro, me gustaría que pueda hacer un coloquio, un diálogo en el cual podamos ir intercambiando opiniones. Ustedes pueden acotar cosas como para retroalimentarnos mucho mejor en la conversación y que fluya de una manera más horizontal, Perfecto, digamos, el de tema. acuerdo. Perfecto. Está bien. Entonces, Doris, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos bien, faltan 5 minutos, ¿no es cierto? Sí. 3 minutos antes empezamos y cuando termine la cuenta regresiva, ingresas Arturo para hacer la presentación y luego ya lo que tú les comentaste a los invitados. Ok. Doris es como, es mi salvadora, es la que arma todo esta. Es la chica tecnología, Sí, El es la, ángel de la guarda. el ángel de la guardia. es la que más sabe. Yo realmente no. Aprendo mucho de ella más bien. Entonces, gracias Doris por tu ayuda. De nada, Arturo, más bien yo aprendo siempre de ti. No, bueno, es de doble vía. Carla, ¿cómo estás? ¿Estás ahí o no todavía? Sí, hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí Bien, estoy. gracias. Bien, ahí abrigándome un poco. Qué bueno, Entonces, sí, bueno, acá también está haciendo frío. En sí, Tumbaco, que es bien raro. chuta, sí, que es el valle, ¿no? Sí, aquí no Se supone hace que siempre está abrigado. frío. Sí. Yo estuve el fin de semana en el Chaquiñán, en Cumbayá, y estuvo la mañana abrigada, salió un poco el Estuvo sol. abrigada. Sí, Sí. el domingo que nosotros fuimos a montar bici, al mediodía estaba intenso, o sea, no estaba haciendo sol, pero había calor. Sí, estaba abrigado hasta que más o menos a las 2, sí, 2 de la tarde ya empezó a llover. Pero la Sí, mañana estuvo bien. sí, está lloviendo bastante. Sí, por todos lados, pero bueno. Veamos, hay que irse adaptando. Dicen que estos cambios o estos climas extremos se van a mantener durante todo el año, la verdad, en todas partes. Dios mío. Sí. Sí, es complicado. Entonces, creo que ya mismo empezamos la cuenta regresiva y me avisas, Doris, por favor. Sí, justo ahorita, Arturo. Ok, gracias.
Un momento, solamente estamos conectándonos a Facebook y empezamos la cuenta regresiva. Doris, un favor, ¿me puedes dar permiso para grabar? Sí, ya, espérame un ratito, Carlita. Ya, una vez que ya estés al aire. O No hay con todo problema. yo te paso la grabación si tú quieres. Ya, perfecto. Ahorita nosotros también vamos a compartir en las páginas de ACEDIM el Facebook. Ya, perfecto, vamos. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este foro que hemos organizado para analizar cómo se trató desde salud las compras médicas durante la pandemia que todavía estamos evidentemente viviendo. Así es que muchas gracias en esta fría tarde aquí en Quito. Le damos la bienvenida a Cristina Morgueitio, que nos acompañará. Ella es directora de la CEDIM, que es la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, y que está al frente de esta entidad desde junio del 2015 y es abogada y ha participado en varios foros internacionales sobre el tema específico de los insumos médicos. También está con nosotros el doctor Mario Prado. Él es abogado por la Universidad Católica, director general y socio fundador del Estudio Jurídico Prado, donde ha prestado asesoría jurídica legal, con énfasis en el tema corporativo, tributario, societario y de contratación público y privado.
Bienvenidos, doctor Prado y Cristina, a este coloquio, que esperamos sea de utilidad para quienes nos siguen en nuestras redes sociales y en Código Vidrio. Le doy la palabra a Cristina para que por favor nos dé una pequeña perspectiva de qué es lo que ha pasado, cuál es su punto de vista sobre lo que ocurrió en el manejo de la pandemia desde salud en la cuestión de los insumos médicos. Por favor, Cristina. Gracias, buenas tardes, Arturo, gracias por la invitación. Gracias a quienes nos están acompañando el día de hoy. Represento al gremio de distribuidores e importadores de dispositivos y productos médicos. Creo que es importante comentarles que estos dispositivos o insumos médicos son todos estos aparatos, elementos que utiliza un profesional de la salud para diagnosticar, tratar o rehabilitar. Y son elementos esenciales que permiten que el sistema de salud funcione. Dentro de nuestra legislación, lamentablemente, se había enfocado la legislación a todo lo que es regular la parte de medicamentos y no de dispositivos y productos. En ese sentido, nosotros como ACEDIN estamos trabajando con las autoridades para promover, pero en temas de pandemia fue una grave preocupación porque de hecho el 99% de estos productos son importados. Nosotros al Ministerio de Salud Pública en el mes de enero del año pasado indicamos que debía abastecerse porque todo producto importado toma cierto tiempo en llegar al país. Estamos hablando que un proceso perfecto de importación, lo cual no existe, se demora entre 30 y 45 días si es que no has tenido contratiempos. Y estábamos a punto de ingresar a una crisis sanitaria en la cual teníamos que abastecernos sobre lo que se necesitaría para la pandemia. Lamentablemente, las autoridades, en ese entonces la ministra Andra Muñoz, tuvimos intercambios de varias comunicaciones sobre el tema, no hicieron los procesos de contratación pública para abastecerse de la manera adecuada hacia la pandemia. Nuestra sugerencia como gremio fue que tenían que abastecerse de una manera ordenada, centralizar compras, porque teníamos una demanda mundial sobre estos productos y hay que hacer un análisis adecuado sobre el mercado de dispositivos. Apenas los fabricantes de dispositivos se encuentran en aproximadamente 8 o 10 países a nivel mundial y ellos son quienes abastecen a todo el mundo. En el momento que entras en una crisis sanitaria, existe el crecimiento de la demanda, obviamente los precios se dispararon y adicionalmente existieron restricciones por parte de los países fabricantes en las exportaciones de los dispositivos porque tenían que abastecerse para su consumo interno. ¿Qué es lo que hemos insistido? Hemos insistido en la necesidad del control. A pesar de que estábamos en emergencia, las autoridades tenían que comprar producto de calidad y tenían que exigir los controles sanitarios adecuados. Algo que tenemos que rescatar es que la Agencia de Regulación y Control Sanitaria, ARSA, no paró en ningún momento como lo hicieron agencias sumamente grandes como COFEPRIS de México u otras agencias que pararon completo los procesos y no permitían el ingreso de nuevas tecnologías. En este caso, ARSA hizo un trabajo a pesar de tener toda esta crisis y continuó procesando los registros sanitarios para estas pruebas. Obviamente, había que confirmar muchísima información y certificaciones porque teníamos productos como las pruebas para diagnóstico que tenían que ser analizadas primero por agencias de alta vigilancia sanitaria y luego empezar la réplica en otros países. ¿Cuál es la preocupación que hemos tenido y que de hecho insistimos a las autoridades del control al ingreso del producto en aduana? El problema que tenemos es que la legislación en este momento exige un registro sanitario para ingresar al país, lo cual es lo correcto, pero el control que tiene que hacerse en aduana no se está haciendo, no se pide el registro sanitario en aduana porque existe un trabajo de interfase que tiene que realizarse entre el ARSA, el Consejo de Comercio Exterior, que tiene que emitir un listado de productos que tienen que ser controlados para que la SENAE los pueda controlar al ingreso. Se fue un poco la señal en este momento de... ¿Ahí me escuchan? A ver. Está bien, está bien. Ah, perfecto. Sí, por favor. Sí,
Como les indicaba, Arturo. Sí, te escuchamos. Sí, lo que estaba indicando es que necesitábamos generar este ejercicio de control en el ingreso del producto, porque como ustedes pudieron ver en muchísimos casos, existió producto falsificado, se vendía por redes sociales y además existía una alerta por parte de OMS de que existe producto falso, pruebas de COVID falsas, mascarillas que están circulando a nivel mundial. Esos controles lamentablemente no se han hecho, y no por falta de legislación, sino por falta del control y de la interoperabilidad que tiene que existir entre las agencias. La sugerencia que hemos hecho al gobierno es que siga abasteciéndose de manera ordenada y que planifique su compra por todos estos procesos, porque si existen rebrotes, existe nuevamente escasez de producto a nivel mundial y tenemos que prever todas estas acciones para evitar nuevamente esa escasez que tuvimos de producto aproximadamente entre marzo a mayo, que fue cuando realmente se realizaron las compras. Ok, gracias, Cristina. Mario, ¿qué es lo que salió a la luz durante esta pandemia en el tema de contratación pública, por favor? Gracias, Arturo. Le saludo a mi colega, la doctora Murillo, a los quienes nos siguen en esta conversación. Yo creo que el coronavirus, la COVID-19, se inscribe en el concepto legal de caso fortuito o fuerza mayor. Fue un imprevisto imposible de controlar. La Organización Mundial de la Salud declaró pandemia mundial, si no me equivoco, el 12 de marzo. El presidente ecuatoriano, 3 o 4 días después, hizo la declaratoria. Y creo que debemos estar todos de acuerdo que ni el Ecuador ni el mundo estuvo preparado para asumir y administrar la pandemia. Los primeros días, las primeras semanas, no se conocía cuáles son los tratamientos que se debe dar a los enfermos de COVID. No existía la información relativa a las distintas pruebas que se puedan realizar. La OMS sacó un instructivo de cómo contabilizar los muertos por COVID y decía solo contabilice como muerto por COVID al que tenga una prueba. Y como bien indicó Cristina, no había pruebas, entonces mientras las autoridades se ceñían a los protocolos de la OMS y nos decían que hay 5,000 contagiados y hay 1,200 muertos, en Guayaquil ya habían 12,000 muertos inusuales. Igual pasó en el tratamiento de la enfermedad. Creo que en el mundo, marzo, abril, fue cuando más muertes hubo, porque no existía la información de cómo manejar. Entonces, en este contexto, en un país poco institucionalizado como el Ecuador, en un país en donde la ley se vuelve cada vez más referencial. O sea, la ley tiene una característica, la ley es obligatoria. Para que funcione el Estado de Derecho, la ley tiene que ser obligatoria. Pero en este país, la ley es meramente referencial. Como es meramente referencial, en un momento de pandemia, un momento de desesperación, es en donde empiezan a flotar o salir a flote todos los hechos que hemos vivido y que con mucho profesionalismo y mucha objetividad, Código Vidrio, Vistazo y Conectas han puesto en el tapete respecto a cómo se manejó la pandemia en el Ecuador, respecto a las pruebas. Entonces, yo creo que, insistiendo en lo que es mi punto central, aquí lastimosamente somos un país poco institucionalizado. La ley no tiene en la práctica carácter de obligatorio. La ley es meramente referencial. Si quiero cumplo y si no quiero no cumplo. Y si
Se inicia un proceso judicial, mi salida es declararme perseguido político, con eso absolutamente ya está cerrado un círculo en donde se fomenta un estado de impunidad y no se controla los recursos económicos que son escasos. Nosotros debemos ser conscientes que los recursos públicos para atender todas las necesidades de la ciudadanía son recursos finitos, no son infinitos. Pero no solo que son finitos, sino que son escasos. Y eso nos obliga a que seamos completa y absolutamente transparentes en el manejo de esos recursos. Entonces, nos coge la pandemia. Creo que la vertiginosidad con la cual se sucedieron los hechos, el 12 la OMS declara pandemia, el 16 el presidente declara estado de emergencia, y ya nos vamos al sistema de contratación pública, y el sistema de contratación pública dice que todas las instituciones deben tener el plan anual de compras. Es obvio que ninguna institución podía tener dentro de su plan anual de compras que se publica hasta el 15 de enero de cada año, las adquisiciones para atender la pandemia. Porque además de eso, el plan de compras legalmente tiene que estar articulado con el Plan Nacional de Desarrollo. Y obviamente el Plan Nacional de Desarrollo no tenía previsto que se presente esto. Entonces, nos coge la pandemia, donde tenemos una norma de la Organización Mundial de la Salud que dice: usted reporte como muerto por COVID al que haya tenido una prueba específica. Segundo, no hay un plan anual de compras. Tercero, el momento en que se produce esto, hay una gran demanda en el mundo de todos los insumos, de todos los materiales. Y, como decía Cristina, las compras públicas empiezan a partir de mayo. ¿Cierto? Empiezan a partir de mayo. Y, volviendo al tema legal, ¿no es cierto? Hay dos formas de hacer las compras públicas. Uno, el régimen normal. Otro, el régimen de emergencia. Aquí estábamos en un caso de emergencia. Acá había el régimen de emergencia. Y podía ejercerse la atribución de hacer las compras. Pero sea que las compras sean por régimen normal, sea que sean por emergencia, siempre hay que estar conscientes del carácter reglado de la contratación pública. ¿Qué quiere decir reglado? Que está prohibido lo discrecional, que tiene que estar supeditado a la ley. Yo puedo hacer un proceso de emergencia, puedo hacer un proceso normal, pero yo siempre debo tener debidamente determinado el objeto del contrato, el plazo de entrega, el precio, las garantías, la forma de terminación del contrato. Y claro, vivimos toda la historia que vivimos en donde se compraban fundas para muerto en el Hospital Baco Ortiz a $12, en el IES a $180, y que se compraban pruebas que aparentemente eran válidas y no estaban absolutamente validadas por nadie. O sea, vivimos el imperio de lo que yo llamo el carácter referencial. Gracias, Mario. Me parece que es muy importante el primer mapeo para entender que hay un problema estructural, ¿no es cierto? Que ha salido a flote en esta pandemia. Yo recuerdo que precisamente con Cristina, la CEDIM, nosotros veníamos trabajando ya desde hace algún tiempo, desde cuando empezamos a ver estos primeros síntomas de un problema sistémico
en salud ahora por esta coyuntura, pero que atraviesa todo el Estado y todo el sistema de contratación en todas las áreas. Pero me parece que es por eso importante que podamos detenernos para analizar esto y hacer un análisis más completo. ACEDIN precisamente es la que alerta desde el inicio, o sea, y se ve que hay un problema que viene desde atrás, desde antes de la pandemia, y se manifiesta estructuralmente ya con la crisis del COVID. Pero ustedes hacían alertas, Cristina, ¿desde hace cuánto tiempo hacían alertas de este problema del ingreso indiscriminado de insumos que deriva además en casos de corrupción? Habían las alertas, ¿por qué no se hizo nada? ¿Cómo vivían ustedes eso desde ACEDIN? ¿Cuáles fueron los principales señalamientos que hacían en ese momento, ya cuando llega la pandemia, en marzo realmente al país de lleno? Sí, Arturo, de hecho el ACEDIN ha venido insistiendo al Servicio de Contratación Pública que necesitamos regular quiénes son los proveedores del Estado. Como dijo el doctor Prado, el hecho de que estés en emergencia no quiere decir que emitas el cumplimiento de la ley. Y era precisamente lo que nosotros hemos venido demostrando. Nosotros enviamos al CERCOP y a las autoridades un análisis de información durante 2 ocasiones. La última le enviamos el análisis de los proveedores adjudicados del 2018, en los cuales tú tienes que cumplir con la ley para ser proveedor del Estado. Y le demostrábamos al CERCOP que el requisito número 1 para que tú puedas comercializar dispositivos médicos de acuerdo a la Ley Orgánica de Salud es que tienes que tener licenciamiento como establecimiento farmacéutico. La Ley de Contratación Pública dice que el CERCOP deberá verificar la capacidad legal y técnica para que un proveedor sea proveedor del Estado. Para tú poder ser proveedor del Estado tienes que obtener un RUP, que es un registro único de proveedores. Se entendería, de acuerdo a lo que dice la ley, el CERCOP para darte ese RUP tiene que verificar que tú cumplas con la ley. Hicimos el análisis de estos procesos y obtuvimos una base de datos de 898 proveedores adjudicados en el 2018. De esos 898, 433 no tenían permiso de funcionamiento como establecimiento farmacéutico cuando participaron en procesos de contratación pública, entregando dispositivos médicos, lo cual te deja un gran interrogante en cómo estamos haciendo el control para que sean proveedores del Estado. El Estado tiene la obligación de optimizar recursos y dentro de este ejercicio de optimización de recursos tiene que asegurarse que tenga proveedores de calidad y esos proveedores de calidad tienen que cumplir con la ley. El momento en que permites que cualquier proveedor participe sin cumplir la ley, estás generando, primero, competencia desleal y segundo, en esta área de salud, poniendo en riesgo la salud de los pacientes. Porque además, pudimos comprobarlo en CERCOP, existió un caso en el que un proveedor, sin cumplir la ley, ganó un proceso de subasta al distribuidor de la marca y entregó producto falsificado, tirillas de laboratorio falsas entregadas en hospitales públicos. ¿Por qué? Porque además se hizo un modus operandi de que el Estado tiene que comprar mediante subasta inversa, a pesar de que está en contra de la ley, porque estos son productos que son no normalizables y que tienen que ser comprados mediante licitación, cotización o menor cuantía, pero como existe una orden de que hay que comprar lo más barato, en vez de hacer un análisis de calidad, gana el que el más bajo precio tiene. Y ese que más bajo precio tiene es el que no cumple con la ley. Es el que no tiene licenciamiento, no tiene certificación de buenas prácticas de almacenamiento y entrega producto falso. Porque van a una puja y gana el que más bajo hizo su oferta. Hemos demostrado eso, hemos insistido durante 3 años al CERCOP. El CERCOP justo el año pasado emitió una circular para insistir, porque además ni siquiera es necesario que el CERCOP emita una circular, porque la ley es muy clara al respecto. Los hospitales tienen que pedir todos los requisitos de control sanitario, pero eso es una parte del sistema. Si tú permites que en el CERCOP, cuando tú tienes que calificarte como proveedor, no te exijan el cumplimiento de la ley y cualquiera puede ser, cualquiera participa y se convierte en un modus operandi de mafias, las cuales pudimos evidenciar en la pandemia. Y no es un tema de evidencia en la pandemia, esto ya existía antes de la pandemia y es lo que hemos venido insistiendo a las autoridades, que necesitamos cerrar
esos puntos en los cuales falta control. En el CERCOP, el momento en que tú tienes que ser calificado como proveedor del Estado, y no es que me califico como proveedor del Estado hoy y no me vuelves a revisar de aquí en 10 años. Ese es un ejercicio que tiene que hacerse anualmente, que tiene que ir atado a mi licenciamiento como establecimiento farmacéutico, con mi certificación de buenas prácticas, y ver si es que yo entregué los productos a tiempo, cumplí con los contratos, he entregado lo que realmente oferté, porque hay un montón de casos en los que eso no sucede. Y a la vez, todo el aparataje del sistema de salud y los controles de ingreso de los productos, que obviamente ahí ingresa ARSA, SENAE, es un trabajo que tiene que hacerse entre las instituciones para que evitemos estos problemas. Ok, gracias, Cristina. Mario, hay un tema que es medular y usted ha analizado. Aquí se pone sobre el tapete el tema de los intermediarios, ¿no es cierto? O sea, muchos intermediarios entran a contratar y intermediarios que, por ejemplo, están dedicados a la ferretería, están dedicados a traer todo menos insumos médicos, no son especializados en eso, pero el esquema es que el Estado no contrata directamente, sino que siempre está atado a esta cuestión que tiene que ver mucho con la corrupción, porque son empresas que en este caso concreto no tienen que ver con salud, pero ¿y por qué el Estado no contrata directamente? ¿Por qué siempre pasa por los intermediarios? Yo creo que es fundamental la explicación que hizo Cristina, porque esa pone el dato práctico de mi declaración teórica. Aquí la ley es referencial. O sea, ¿para qué tanto lío de la calificación y la obtención del registro único de proveedor, la necesidad del licenciamiento, si cualquiera puede vender? O sea, ¿para qué? ¿No sería más sano decir cualquiera vende? Pero no, la lógica dice, va a existir determinados bienes y servicios que van a necesitar de una especialización, que van a necesitar de una estructura específica, y estos son los únicos que pueden hacerlo. Pero muchas veces se entiende esto como una barrera de entrada para la competencia, que puede ser una barrera de entrada para la competencia, pero si existe la norma, ¿cómo puede ser posible que de 800 adquisiciones, 450 sean de no calificados para hacer esa función? Yo comentaba, porque conozco el tema, se me eriza el cuerpo, me quiero morir cada que recurrentemente salen las noticias. El hospital Andrade Marín perdió 5 millones de dólares por medicinas caducadas. El hospital tal perdió 800 mil dólares por medicinas caducadas. El hospital tal perdió, o sea, los hospitales públicos pierden dinero por medicinas caducadas. Eso revela muchas cosas. Eso revela que no hubo un buen análisis para la compra, no hubo un buen estudio del stock que necesita tener, no se conoció la rotación de los inventarios, etc. Pero revela algo que es elemental. En el negocio privado de farmacias, que en el Ecuador hay cadenas grandes como Findeca, como Medicity, como Pharmacies, que es un negocio grande que vende medicinas. ¿Ustedes creen que alguna vez una de esas cadenas pierde $1 por medicinas caducadas? Jamás pierde $1, porque en el contrato que celebra con el proveedor, con el laboratorio, se establece que se devolverá 6 meses antes, 3 meses antes, 2 meses antes las medicinas que van a caducar, y que el laboratorio emitirá una nota de crédito. Y sin embargo, en las compras de medicinas del sector público, vemos recurrentemente, sistemáticamente, es un problema sistémico, que en el Andrade Marín encontraron un lote de medicinas que caducaron, que en el Teodoro Maldonado encontraron un lote de medicinas que caducaron. ¿Qué significa eso? Significa eso que probablemente cuando compraron, las medicinas estaban próximas a caducar, pasaron 3 meses y caducaron,
y no tienen cómo darse la vuelta donde el laboratorio y decirle, devuelvan, porque no le compraron al laboratorio, porque no le compraron a un agente o distribuidor, sino que compraron a un tercer intermediario. En la pandemia, una cevichería vendía insumos médicos y se anunciaba con bombos y platillos que ya se han comprado los insumos médicos. A una cevichería, a una empresa que tenía un restaurante de ceviche. Entonces, no es ausencia de normativa. Ojo, no es ausencia de normativa. Es falta de decisión de aplicar la normativa y es falta de control y sanción. Aquí compraron fundas para muerto en $130 en un hospital, en otra a $15. Ya, se acabó el escándalo, nadie ha merecido sanción, entonces siguen vendiendo. El problema es que se ha perdido el sentido elemental de que en derecho público solo se debe hacer lo que está permitido. Solo lo que la ley permite se puede hacer. No se puede hacer como el derecho privado todo menos lo que está prohibido. Entonces, nosotros tenemos una excelente ley de contratación pública, ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En el artículo 1 dice, todas las compras públicas deben someterse a las disposiciones de esta ley. El artículo 2 dice, menos de estas. Entonces se hace la lista de las que no, se someten a la ley. Luego, requisito sine qua non de la contratación pública normal, contar con los estudios, con los planos, con las especificaciones técnicas, con las cantidades de obra. Y 10 artículos más adelante, los contratos complementarios pueden ser del 35% del valor del contrato. Ahora es del 15%, ahora le bajaron de 15%. Entonces, es un sistema perverso, es un sistema en donde es una fuente de corrupción. En público, en privado, en cualquier parte, se habla de la corrupción en la contratación pública. En general se habla de la corrupción, pero nadie toma el toro por los cuernos y nadie da el paso para resolver que es un problema estructural del Ecuador. Así es. Porque es un problema estructural. Así es, Mario. Quería ahí pedirle un criterio a Cristina porque me parece que es importante. Bueno, vimos recién lo que ocurrió con los 430,000 pruebas rápidas para COVID que compró el Ministerio de Salud, diciendo que eran de Abbott cuando realmente eran de Wonfo, un laboratorio chino que ha venido distribuyendo pruebas que son cuestionadas en Europa, en varios países, y sin embargo acá el gobierno, con bombos y platillos, anuncia la llegada de pruebas de Abbott, que evidentemente tienen fallas y solamente debían ser utilizadas para fines epidemiológicos, porque no detectan el COVID, y eso precisamente ha sido nuestra preocupación, mostrar cómo se nos inundó de pruebas rápidas, haciéndose pasar como si fueran de diagnóstico cuando realmente no lo eran. Y entonces, Cristina, vamos a un problema también que ustedes también han señalado, que es la participación de ARCSA, ¿no es cierto? Nosotros cruzamos la base de datos que ustedes elaboraron sobre estos importadores que no tenían permisos con las bases de datos también de Estados Unidos, y lo que encontramos es que el 49% de pruebas rápidas que ingresó al Ecuador fue retirado en Estados Unidos al cotejar, o sea, casi el 50% de pruebas no pasaron, digamos, los controles en Estados Unidos, y que más o menos lo que vemos además es que en ARCSA lo que fueron es aprobando pruebas rápidas de una manera vertiginosa, pese a que la misma OMS había dado la alerta de que no, o sea, de que no se traten estas pruebas de forma privada, por ejemplo, que es lo que vimos aquí, que se venden como golosinas, como chicles, en todas partes, ¿no es cierto?, indiscriminadamente las pruebas rápidas. Y lo que vimos es que desde abril
se habían aprobado 38 pruebas rápidas en ARSA y luego a noviembre ya eran 470 marcas aprobadas para venderse indiscriminadamente. O sea, ¿qué pasa en ARSA? ¿Por qué esta flexibilidad para seguir aprobando pruebas rápidas en este caso concreto? A ver, Arturo, antes de contestarte esa pregunta, me gustaría acotar algo a lo que Mario indicó. El momento en que Mario indicó que en una farmacia privada no se pierde un centavo, ni en un hospital privado no se pierde un centavo, es precisamente porque tienen mecanismos de control de inventario y gestión hospitalaria en caso de hospitales privados y control de inventarios en caso de las farmacias privadas, lo que no sucede en el Estado. Los hospitales públicos y sus bodegas no tienen un sistema de gestión hospitalaria y control de inventarios. Y ahí existe un grave problema como sistema porque no tenemos información veraz. Y lo que decía Mario, decía, ahí hay un error en cómo planificaron, en cómo compran, obviamente porque no tenemos un reporte. Una de las observaciones que les hemos hecho como ACEDIM y como Juntos por la Salud, que es el clúster de salud, en la que agrupa a varios gremios en temas de salud, es que el Sistema Nacional de Salud no tiene un reporte por paciente. Si ustedes revisan el informe de gestión del Ministerio de Salud Pública del 2018, nos indica que existieron 46 millones de atenciones que hizo el Ministerio de Salud Pública como un logro. Y la pregunta es, ¿qué te dice eso? No te dice nada realmente, porque no te está diciendo que 46 millones de personas se atendieron, te puede decir que todos los ecuatorianos nos atendimos 3 veces en el Ministerio de Salud Pública durante un año, lo cual es falso. Y la pregunta es cómo estamos midiendo la universalización y los recursos con esta información. Si no tenemos un sistema que pueda hacer un reporte sobre paciente por número de cédula, no vamos a poder hacer la planificación adecuada. Y es lo que le manifestamos al CERCOC y al Ministerio de Salud Pública con este sistema de trazabilidad que están creando, en el cual, incluyendo un código bidimensional, creen que van a pararse los robos en los hospitales, cuando no es así, porque el problema está en el hospital. La trazabilidad, las farmacéuticas, los proveedores, sabemos dónde entregamos producto, sabemos cómo entregamos el producto. El problema es cuando cruzan esa puerta del hospital, porque estos hospitales no tienen un sistema de gestión hospitalaria ni de control de inventarios. Y ahí es la fuga. Si tú tienes un Carlos Andrade Marín o un Teodoro Maldonado, en el cual el proveedor ingresa el producto y personas manualmente tienen que ingresar a la S400 la información, tenemos un serio problema. Porque no está automatizado. Así como entran esas cajas, pueden estar saliendo por otros lados. Y ha sucedido. Un montón de denuncias hemos tenido al respecto. Sobre el tema del canje de los medicamentos, la ley exige el canje para medicamentos. Y lamentablemente existe un abuso indiscriminado de los hospitales porque compran en exceso y exigen que el proveedor cambie. Y de hecho lo aplican a dispositivos médicos también, sin que exista fundamento legal, porque la ley no exige el canje. Y hemos insistido en que tiene que realmente hacerse un levantamiento de información sobre las necesidades. Si no tienes un sistema, hazlo en Excel, pero necesitas el reporte semanal, mensual de las atenciones por paciente para saber realmente cuánto necesitas comprar. Porque si sigues comprando al ojo, sigues desperdiciando. Y así el sistema de trazabilidad impuesto por el CERCOC se haga, no va a pararse el desperdicio de recursos si es que realmente los hospitales no tienen un sistema de gestión y control de inventarios. Regresando al tema del ARSA. El ARSA necesita ser fortalecida, sin duda. El ARSA necesita tener mayor capacidad operativa, mayor capacidad en control posterior, porque de hecho, ¿cuál es la tendencia internacional? El que tú permitas el ingreso de productos validando registros extranjeros, pero el control posterior es el que tiene que hacerse para ver que el producto que haya ingresado cumpla con las características declaradas y no tenga efectos y realmente cumpla con lo que dice. Si es que no tienes una estructura adecuada para control posterior, existe lo que estamos viendo. De hecho, ARSA ha tenido más recortes de personal. ARSA recibe recursos porque cobra tasas sobre los registros sanitarios, sobre los permisos, pero resulta que siempre le están quitando el presupuesto
porque parte del presupuesto se queda en el fisco, no tiene autonomía presupuestaria para realmente fortalecer sus equipos. Los criterios que hemos insistido en la legislación, tanto en medicamentos como en dispositivos, es que pueda basarse en estándares internacionales y cada producto tiene una especificidad distinta en temas de regulación. Yo me permito hablar en el tema de dispositivos médicos. Hay que tomar en cuenta que muchos de los productos que ingresaron en pandemia se aprobaron en procesos abreviados de emergencia por parte de FDA y de EMA, en ese sentido. Entonces, son procesos temporales hasta que realmente puedas verificar la información. Se hizo la misma réplica en Ecuador porque obviamente en pandemia no puedes conseguir todos los documentos, no pueden estar postizados, no pueden estar legalizados y se daban ciertos plazos y se sigue dando ciertos plazos para que cumplas. Existe un proceso abreviado en dispositivos médicos en el cual si son productos que han venido de agencias de alta vigilancia sanitaria, el proceso puede hacerse en 30 días, siempre y cuando sean de riesgo 1 y 2. Hemos insistido al ARSA que ese proceso se extienda a nivel de riesgo 3 y 4 para agilitar los procesos. Pero los criterios técnicos del ARSA tienen que ser analizados, porque además lo único que se hace es una revisión documental. ARSA no tiene todavía una capacidad o un laboratorio que pueda cuestionar decisiones tomadas por la FDA o por agencias de alta vigilancia sanitaria. Y parte de eso es uno de los objetivos que el siguiente gobierno o que las autoridades tienen que enfocarse en fortalecer el recurso técnico que existe en esa agencia. Si no promovemos una carrera sanitaria, administrativa, y tienes cambio de personal cada 3 meses, cada 6 meses, es un desperdicio de recursos impresionante cuando necesitas que estas personas se capaciten técnicamente en esos productos para que puedan realmente hacer un análisis sanitario adecuado. Y llama la atención, sin embargo, que no pueden, por ejemplo, ni siquiera cruzar información, googlear, para ver que hay marcas que no han sido aprobadas afuera, que tienen problemas y sin embargo acá la aprueban con una facilidad. Además se redujo el tiempo para la aprobación, ¿no? Que es un tema que, o sea, vemos los problemas y lo que nosotros pensábamos era que con el paso del tiempo los mecanismos se iban a afinar porque entendemos que en el contexto de la crisis evidentemente se tomaban decisiones sobre la marcha, se estaba aprendiendo, pero resulta que aquí en el Ecuador se fue ampliando el espectro de aprobación de más pruebas que tenían problemas afuera. Entonces, creo que más, además del problema de que parece que es un tigre sin dientes, el ARSA, o sea, además hay otros problemas que tienen que ver y que deben asumir responsabilidades de esas autoridades también. Así es, existe una normativa que se llama tecnovigilancia en temas de dispositivos médicos que necesita hacer el seguimiento sobre estos, hace la parte del post-control y si es que estas pruebas que fueron aprobadas son válidas o tienen este tipo de problemas que tú reportas. Lamentablemente, la normativa de tecnovigilancia fue creada en marzo del 2017. Es una normativa con muchísimos defectos, que no tiene una estructura adecuada, que necesita criterios técnicos de reporte que estén a estándares internacionales, no tiene un procedimiento claro, simplemente crearon una estructura. Y ese es un punto que nosotros hemos venido insistiendo a las autoridades que necesita ser reformado y que tiene que ser fortalecido el sistema de tecnovigilancia para poder garantizar el control posterior en dispositivos médicos y que no suceda lo que tú estás comentando. Gracias, Cristina. Ahora, vámonos al macro, Mario, en el tema de contratación pública. Usted ha hecho un análisis y un seguimiento sobre, o sea, aquí vemos que el caldo de cultivo es que hay muchísimo dinero disponible y por lo tanto, las posibilidades de que eso se vaya a la corrupción son bastante grandes, como hemos visto durante todo el año de la pandemia. O sea, los casos de corrupción están ahí por todas partes. Hay unos datos interesantes que usted quisiera que por favor nos comparta sobre cuánta plata circuló en contratación pública desde el año 2008 y cómo esto afecta si es que la ley es solo referencial, nadie la cumple. O sea, estamos básicamente a la buena de Dios. El micrófono creo que está desactivado. Creo que es súper importante, o sea, ver lo macro, ¿cierto? Nosotros nos vamos al presupuesto general del Estado, que es
instrumento que utiliza el Estado para cumplir sus fines. Y en el presupuesto general del Estado nosotros encontramos dos grandes rubros: compra de bienes y servicios y gastos de capital. Compra de bienes y servicios es todo lo que adquiere el gobierno central, hablando del sector público no financiero que abarca a todos, que adquiere el sector público no financiero para operar. Compra, paga teléfono, paga celulares, paga agua potable, y entramos a toda la lista de gastos. O sea, desde un alfiler hasta un elefante entra en la cuenta de compra de bienes y servicios. La compra de bienes y servicios en el año 2008 fue de 2.086 millones. Y en el año 2014 llegó a ser de 5.327 millones. O sea, más que se duplicó la compra de bienes y servicios. Los gastos de capital, en cambio, vienen a significar todas las inversiones en bienes duraderos, ¿no es cierto? Construcción de carreteras, de aeropuertos, de puertos, compra de aparatos, hablando de medicina, las salas de operaciones, etc. En el año 2008, los gastos de capital fueron de 7.000 millones. Y en el año 2014 llegaron a 15.000 millones. Es decir, también se duplicaron. Fíjese que en el 2008, bienes y servicios más gasto de capital sumaban 9.087 millones. En el 2014 sumó 20.682 millones. ¿Qué significa esto? Significa que la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública tiene que aplicarse a todas estas compras públicas en las cuales se utilizan los recursos del Estado. Entonces, aquí ya no es cuestión de hablar de un tema de politización del criterio, sino que ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Conocemos, y es absolutamente cierto, los contratos a dedo. ¿En dónde se contrató a dedo? Sin seguir los procedimientos de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Tenemos los contratos sujetos a excepción. Tenemos los contratos que se financian con créditos externos. Entonces, resulta que entre el 2008 y el 2020, entre bienes y servicios, el sector público compró 50.000 millones de dólares y en gastos de capital gastó 128.512 millones. Es decir, no estamos hablando de poco dinero. O sea, estamos hablando de que los impuestos que pagamos, la deuda que contraemos, se ha ido en una cantidad muy grande, y la pregunta tiene que ser si es que todo ese gasto ha significado el acceso a mejores servicios, se ha significado el acceso a mejores bienes, si la calidad de vida de los ecuatorianos ha mejorado. Y nosotros, ya fuera de cualquier tema de valoración política, debemos ser francos, no ha mejorado nuestra condición, no nuestra calidad de vida. Entonces, esto es para mí un problema que ya no aguanta más tiempo tenerlo sin resolver. ¿Por qué? Porque el dinero no es infinito. El dinero no es infinito, Arturo. Lastimosamente no es infinito. Y no podemos seguir
en este gasto indiscriminado, en este gasto absurdo, que como bien decía Cristina, en los hospitales públicos no hay un sistema de inventarios de las medicinas. Y si no hay el sistema de inventario de las medicinas, pasa lo que pasa todos los días. Entonces, yo creo que es el momento de que se implemente la tecnología, que se implemente el sistema de control, que se implementen las mejores prácticas en la administración hospitalaria, por ejemplo. Pero el problema es, me parece que el ADN de los ecuatorianos es proclive a reclamar, a diagnosticar, a poner el grito en el cielo, pero a no aceptar los cambios. Porque sabemos el problema está ahí, pero no lo resolvemos. ¿Y por qué no lo resolvemos? Porque de pronto, colectivamente, quienes tienen el poder político, consideran que este sistema es mucho más cómodo porque garantiza impunidad. Y como garantiza impunidad, entonces no cambiamos. Pero ya llegamos a un momento en el cual simplemente esto es impresentable. Leí en el diario El Comercio que el puente que une a Esmeraldas con Táchina, que tiene 11 años, tiene ya un problema estructural. Y la pregunta es, ¿pero cómo puede tener un problema estructural? Un puente que está destinado a tener una vida útil de 50 años. Entonces, hay un problema de fondo. Y ese problema de fondo ya no puede postergarse su resolución. La contratación pública ha sido fuente de corrupción, ha sido el comodín de los acuerdos políticos, ha sido una forma de vida de personas que se han enrumbado por esto. Y insisto en lo que dije al principio. ¿Para qué tenemos una ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? ¿Para qué tenemos el Registro Único de Proveedores? Si cualquiera puede vender medicinas y cualquiera puede vender insumos médicos. Yo tengo mi empresa cuyo objeto social es la venta de ceviches y vendo productos especializados de detección del coronavirus. O sea, entonces esto es ya, ha llegado el momento de decir, basta. O enfrentamos esto, o no van a existir recursos suficientes y se van a seguir deteriorando los ya de por sí malos servicios públicos. Eso le puedo comentar, mi querido Arturo. Perdón, se me fue un poco el audio. Precisamente, Cristina, bueno, estamos en este gatopardismo, ¿no es cierto? Cambiar todo para no cambiar nada. Exactamente. El sistema que acaba, la solución del gobierno fue, después de toda la ola de casos de corrupción, el gobierno anuncia que se crea el Sistema Unificado de Compra de Medicamentos y Bienes Estratégicos para el sector salud. Se empieza a aplicar. ¿Qué está pasando con este sistema? ¿Eso va a cambiar las cosas o se está aplicando de una manera más bien sobre la marcha para tratar de dar una respuesta política y no técnica a un problema que estamos analizando, Cristina? De hecho, es una buena idea, pero no está aterrizada a la realidad del país, ni está contemplando todos los inconvenientes que existen. Y nosotros desde enero del año pasado insistimos a las autoridades precisamente sobre este tema, es del hecho de que necesitas primero tener un sistema de gestión hospitalaria, un sistema de control de inventarios para poder generar este sistema de trazabilidad. Y el sistema de trazabilidad, de hecho, necesita información de todos los actores en ese sentido. Tuvimos 4 proyectos normativos sobre trazabilidad. El último, la última versión fue emitida el 30 de noviembre, entre el 23 y 30 de noviembre, y sigue insistiendo en que tiene que incluirse este código bidimensional en los productos para poder entregar
a un operador logístico que se va a contratar, el cual no se ha contratado hasta la fecha, y de hecho no debería contratarse porque estamos a un mes de cambio de gobierno. Entonces, dejarle atado a un nuevo gobierno con un contrato millonario que no tiene parámetros claros establecidos y que además exige que las empresas de que entregan medicamentos y dispositivos coloquen un código en el cual tienen que hacer inversiones de $100,000, $200,000 por línea de producto para cumplir un sistema que no va a tener realmente los resultados esperados, porque el problema no es en la entrega del producto, el problema es en las bodegas de los hospitales y los controles que deben existir en los hospitales. Ese es el problema. Se puede generar un sistema de trazabilidad con el código unidimensional que tienen los productos en este momento, siempre y cuando se hagan las cosas dentro de los hospitales. Y eso es lo que no está sucediendo. Entonces, es un cuestionamiento que seguimos insistiendo, que nos preocupa demasiado, porque lo único que está generando es mayor inestabilidad y muchísimo cuestionamiento entre los productos que hay que traer a Ecuador. El momento en que nos exige una normativa, el que tengas que colocar este tipo de requisitos como el código bidimensional, hay mucho producto que no va a ingresar al país porque no van a querer invertir en ese sentido. ¿Y a quién estamos perjudicando? Estamos perjudicando al paciente, porque cada vez más el paciente tiene menor capacidad de acceso a productos innovadores, a productos de calidad, porque simplemente el Estado está generando normativas que no han sido creadas de manera técnica y que no van a solventar los problemas adecuados, de la manera adecuada. Entonces, Cristina, una puntualización. Está por definirse, todavía no hay una empresa que haya ganado el concurso o lo que sea para acceder Todavía no. De hecho, estábamos en espera de que se publiquen los pliegos, han venido postergándose, no se ha publicado hasta el momento. Creemos que de hecho no debería hacerse el tema hasta que exista un nuevo gobierno y analice esa propuesta y esa normativa de manera adecuada. Se insertaron criterios de trazabilidad en un reglamento de compras públicas que no debería, de contratación pública que no debería tener estos temas de trazabilidad. El tema de la trazabilidad tiene el objetivo es seguir el producto desde la producción hasta el usuario final, que en este caso es el paciente. No es de eliminar los robos en los hospitales. Eso es un control de inventarios que hay que hacer. Entonces existe confusión y tenemos países como Argentina que va 8 años en hacer trazabilidad, que todavía no lo logra en todos sus productos y las autoridades en Ecuador pretendían hacerlo en 6 meses. Logramos que se extienda, pero en los 6 primeros meses, es decir, hasta junio ya tiene que entregarse un primer grupo de 300 medicamentos aproximadamente, si no me equivoco, con este código de trazabilidad. El ARSA no tiene la capacidad operativa, todavía no está el sistema para el reporte de trazabilidad y en la norma no se indica cómo los hospitales tienen que reportar a ese sistema de trazabilidad. Es lo más importante de esta idea de realmente de generar trazabilidad para los hospitales. ¿Cuánta plata estamos hablando? ¿Cuánto tiene que entregar el Estado a una empresa para que administre este sistema? De hecho, los montos no estaban definidos porque recuerda que un operador logístico hace el cálculo dependiendo de la cantidad de producto que tiene que entregar. Y si no tienes las cantidades y las cifras definidas, no vas a poder definir cuánto es, pues muchísimo dinero, sin duda, porque un operador logístico va a necesitar tener capacidad instalada en el país y poder hacer la distribución a nivel nacional en todos los hospitales públicos. Estoy hablando de hospitales del Ministerio de Salud Pública, del IES, del ISPA y del ISPOL, porque la red pública está contemplada dentro de ese proyecto. Entonces, estamos muchísimo dinero. Cientos de millones de dólares. De alguna forma, yo estimo que son unos 300 millones de dólares los que se han gastado en contratación durante la pandemia, de lo que he visto la página del servicio de contratación de CERCOP. Gracias, Cristina. Mario, vamos finalizando. Esto también, el tema de la pandemia y de las compras en pandemia y todo lo que tuvo que ver específicamente con las pruebas rápidas para COVID, nos puso frente a otro escenario, los contratos con China, ¿no es cierto? O sea, los contratos estos de los que dependemos, que están atados a ciertas condiciones.
¿Cómo ve usted ese tema de las contrataciones atadas a condiciones con China y por ejemplo, la empresa Sinopharm, que es la que también provee de insumos al Estado ecuatoriano? Arturo, la contratación con China tiene un antecedente que se aplicó en el mundo y se sigue aplicando, son los créditos de exportación, en donde los países desarrollados dicen yo financio a los países de menor desarrollo siempre y cuando compren los productos fabricados por mí. Aquí en el mundo esto ha funcionado. Y en el mundo se ha cuestionado el tema respecto a este tipo de contratación. Por eso, la Unión Europea, la OCDE, hablaron de que estos créditos de exportación deben tener una característica de concesionalidad. Es decir, tienen que ser créditos que se conceden en condiciones financieras ventajosas. Y normalmente han sido créditos que el 40-50% se concede a 12 años con una tasa de interés de 5% y el restante 60 o 50% se concede a 30 años a una tasa de interés del 2%. El concepto de crédito de explotación igual a crédito concesional. Si usted ve las grandes obras que se hicieron en la década de los 70, los 80 en el país, se financiaron con créditos de gobierno que tenían estas características. Y estaban completamente atados a que el proveedor sea una empresa del país que da el financiamiento. Telecomunicaciones se hizo en el Ecuador con créditos concesionales que en su momento daba Suecia, daba Francia, daba Alemania. Sector eléctrico igual se fue haciendo así. ¿Cuál es el problema? El problema es que China ha optado por una visión geopolítica y dice yo quiero ser la fuente alternativa de financiamiento, no solo del Ecuador, sino de Sudamérica, de Latinoamérica, y ha ido dando estos créditos de la exportación, pero que no tienen esta característica fundamental de ser créditos concesionales. Más bien son créditos comerciales con tasas de interés altas que condicionan el préstamo a que una empresa de China haga. Podemos poner muchos ejemplos. Podemos poner el ejemplo de la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair. Financiamiento chino y inclusive traían personal chino para que trabaje en el Ecuador. Construcción de carreteras en donde lo que hacen las empresas chinas es subcontratar a compañías nacionales. El Ecuador termina pagando tasas de interés iguales o mayores al 8%, con plazos de 7-8 años. Y se ha incluido dentro de este sistema de financiamiento, bien en la investigación de Código Video, Vistazo, Conectas, se ha incluido la compra de insumos médicos. Se ha incluido una compra importante de insumos médicos. Pero inclusive cuando se hace este tipo de contratación, no se exonera de la obligación de que el proveedor rinda la garantía de anticipo, la garantía de cumplimiento del contrato, la garantía técnica. No se exime de la obligación de tener un contrato en donde se determinen las cláusulas esenciales, las no de la naturaleza, las accidentales. Pero este ha sido un medio de abuso en donde la deuda bilateral Ecuador-China ha ido creciendo y hemos estado atados a
que los bienes y servicios sean provistos por el gobierno chino. Por eso me permito hacer el paralelismo de lo que fue en su época los créditos de la exportación, igual créditos concesionales, donde un poco la idea era, si le estoy atando a un país a que compre tecnología del que tiene el dinero, al menos le voy a dar en condiciones financieras favorables. Entonces, 40% a 12 años al 5% de interés, 60% a 30 años al 1.5% de interés. Europa, la Unión Europea sigue manteniendo estos créditos a la exportación, pero ya ha determinado cuáles pueden ser los países beneficiarios. El Ecuador ya no está en la lista de elegibles porque su Producto Interno Bruto ya ha superado el umbral que estableció la Unión Europea. En cambio, con China no hay esta discriminación de que a cambio de que se contrate con chinos, se obtenga el beneficio financiero de largo plazo y la baja tasa de interés. Es todo lo que comento. ¿Qué implicaciones tiene, Cristina, el ingreso de cantidad de productos chinos que vemos que en general la calidad no es la mejor? Porque además de lo que nosotros hemos visto en nuestra investigación, es que, por ejemplo, los contratos firmados del gobierno a gobierno en un préstamo macro de más o menos $1.200 millones. Sinopharm entrega equipos, insumos al gobierno, médicos, pero lo que más les interesa es primero que les paguen y después llega el producto. Es decir, la calidad no es lo importante, sino mover la plata, porque al final la plata acaba en China. O sea, acaba en empresas chinas. ¿Esto genera algún prejuicio para la industria? ¿Cómo analizan ustedes el tema de los productos chinos que ingresan al país? De hecho, yo creo que la preocupación es un tema de control sanitario, ¿no? Estas responsabilidades recaen en el Ministerio de Salud Pública, en el ARSA, en las autoridades que compran el producto, que tienen que asegurarse, sea de China o de cualquier país del mundo, tienen que asegurarse que el producto tenga calidad y que cumpla con estándares internacionales de fabricación y cada uno de los requisitos internacionales que el tipo de producto específico requiere. En ese sentido, en todo lado existen buenos productos y malos productos, así como en Estados Unidos, en Francia, existen gamas de productos. Y el análisis es el que tiene que hacerse por parte de las autoridades. El ARSA tiene que ser muy estricto en los controles sobre los productos que no vienen de agencias de alta vigilancia sanitaria y tiene que hacer esa validación y reforzar con el proceso de tecnovigilancia que yo te indicaba, ¿no? Obviamente, creo que para todas las industrias el imperio chino se cree que es una amenaza, pero es una economía creciente a nivel mundial. Y hay que tomarla en cuenta de esa manera. Y yo estoy segura que como existen productos de baja calidad, existen productos de alta gama china, así como en Francia, así como en Estados Unidos. Y creo que el análisis tiene que estar enfocado no en el tema del financiamiento, en lo que respecta a salud, que es una de las preocupaciones más grandes, porque el que está en riesgo es el paciente. Y el paciente requiere el mejor tratamiento posible. La salud es un derecho reconocido constitucionalmente y todos los pacientes ecuatorianos tienen el derecho de recibir el mejor tratamiento oportuno con medicamentos y dispositivos de calidad y seguridad para ellos. Ahora, a nosotros sí nos llama la atención que la misma China, los laboratorios que vendieron pruebas rápidas en el mundo, que son más de 190, solamente de esos 190, 5 tienen permiso para vender en China. O sea, eso nos dice mucho, ¿no? Nos dice mucho de la importancia que ellos le dan al tema en el mundo, porque evidentemente la responsabilidad del control es de cada país, ¿no es cierto? O sea, eso me parece que es importante. Así es, o sea, el ARSA tiene que fortalecer sus mecanismos de relacionamiento con las otras agencias, sin duda. Ahora, Mario, ya por último, para cerrar ya con usted esta parte puntual, parece que también, o sea, a las empresas en este ciclo de
de compras públicas, vemos que estamos en un círculo vicioso donde la reputación empresarial no importa, porque hay casos de corrupción que van y vienen y muchos se reciclan y vuelven a participar en concursos. Ajá, no hay precedentes judiciales en lo legal. ¿Cómo salir de este círculo vicioso? Sí, yo creo que del círculo vicioso vamos a salir cuando, como sociedad, decidamos que la ley es obligatoria. Y que, como sociedad, digamos, si la ley es obligatoria, todos cumplen. Y para que la ley sea obligatoria y todos cumplan, tiene que haber un sistema de administración de justicia que sancione los abusos. Mientras no haya un sistema de justicia que sancione los abusos, seguirá este reciclamiento. Seguirá el tema de que el escándalo sale, está una semana en el tapete y salió un nuevo escándalo que ya le oculta al anterior. Se diluyen las responsabilidades. Los que están inmiscuidos en este círculo vicioso que mata al país, dicen no nos pasa nada, no somos sancionados, sigamos adelante. Entonces aquí, lastimosamente, es en donde se ve los efectos de la constante pérdida de institucionalidad que hay en el país. Cada vez va cayendo la institucionalidad. Y como cada vez va cayendo la institucionalidad, el Estado de Derecho es reemplazado por la ley del más vivo. Y como es reemplazado por la ley del más vivo, entonces ya los agentes económicos que están en condiciones de ofrecer bienes y servicios y que están en la formalidad y que cumplen celosamente las normativas y están con sus licencias al día, con sus títulos de habitantes al día, dicen, ¿para qué yo sigo en este negocio si es que el informal, porque tiene conexiones, me gana y va cediendo el terreno? O sea, van saliendo los agentes económicos que están en la formalidad, van saliendo al mercado y se sigue llenando de informales. Entonces eso es dramático, o sea, eso es un tema dramático. Yo creo que el ARSA debería modernizarse si es que el gobierno chino permite 5 marcas de pruebas. El ARSA no debería admitir las 147 restantes, o las 140, o las 137 restantes, porque si ya el gobierno chino solo permite esto, ¿por qué damos entrada a algo que no está aprobado en China? Yo me reí en las redes sociales siempre, ya pasados los 60 años, no es muy propio que se usted en las redes sociales, pero he aprendido las redes sociales y tengo mi horario para ver redes sociales. Y veía un tweet de una señora que vive en China y decía, no serán brutos de ir a comprar las vacunas chinas. Las únicas que valen son las que vende el gobierno. Y el gobierno chino solo vende a otro gobierno. Cuidado, vayan a estar comprando las vacunas chinas. Un tweet que tiene un límite de X número de palabras. Decía, por Dios, de esto deberían en el ARSA poner y decir, nunca voy a dar el registro sanitario a una vacuna que no sea la que vende el gobierno chino. Elocuente. Es elocuente esa figura, Mario. O sea, me parece que además Cristina, entonces, en esta línea médica, ¿existe una vacuna para el virus de la corrupción que muta todo el tiempo? O sea, ¿es suficiente la ley, que se aplique la ley? ¿Qué más hace falta en salud, en el tema tan sensible como el de salud, para
para vacunarnos de la corrupción en el sistema de compras públicas? Yo creo que nos hacen falta varias cosas. Nos hace falta promover valores, que es lo más importante, y este no es un tema solamente de los adultos, sino desde los pequeños, porque si no seguimos replicando estas prácticas no adecuadas, al sistema de salud le hace falta replantearse y le hace falta mecanismos que permitan transparencia. Nos hace falta un mecanismo de ingreso de nuevas tecnologías al sistema que permita que pueda hacerse un análisis adecuado sobre la introducción de estas nuevas tecnologías, porque no existe un mecanismo establecido. La pregunta es, ¿cómo ingresan esas tecnologías a los hospitales públicos? Necesitamos un mejor relacionamiento y un mecanismo de relacionamiento entre los profesionales de la salud y la industria. Tiene que transparentarse esa relación, porque quienes tienen el conocimiento y desarrollan las tecnologías son las industrias, y los médicos necesitan, los profesionales de la salud tienen que capacitarse para tomar la mejor decisión de qué deben comprar. Y existe una prohibición en el reglamento en el cual dice que no puede existir la visita pública, no puede existir el relacionamiento. Y eso hay que transparentar. Y los protocolos de tratamiento tienen que ser construidos en conjunto y tienen que estar unidos a estos dos procedimientos. Y ahí vamos a la parte de la compra pública, de las contrataciones públicas. La contratación pública tiene que ser transparente. Y al hablar de transparente, esos procesos deberían verse a diario y debería verse las negociaciones y las revisiones hoy online. Así estamos en el Zoom. Eso debería hacerse y no se hace. La información no es accesible, no podemos acceder a esa información. Está supeditada la institución a colgar el proceso. Y ya cuando colgó el proceso está decidido, el CERCOP no puede parar los procesos, no puede detener procesos, solamente recomienda, y las instituciones adjudicaron el proceso, los recursos públicos se gastaron y los pacientes siguen esperando. Entonces necesitamos inyectar transparencia en cada una de las acciones de los estamentos públicos para realmente modificar todo este desastre que pudimos ver durante el año 2020 y que seguimos viendo. Gracias, Cristina. Gracias, Mario. Una reflexión final. Me quedo con la cifra. 178,000 millones de dólares gastados en capital y bienes de servicio entre 2008 y 2020. ¿Por qué? O sea, esta cantidad enorme de recursos, pongámonos a pensar cómo se han manejado. Hemos visto todos los problemas de corrupción que han surgido, pero creo que también hay un tema de decisión política por precisamente buscar transparencia y una eficiencia en el gasto público. Ninguno de los candidatos ha hablado de este problema estructural de la corrupción, ni cómo lo va a abordar, y realmente es preocupante. Coyunturalmente hemos visto el tema de salud, estamos viviendo una crisis sanitaria, pero evidentemente esto se atraviesa por un problema estructural que es el de la corrupción. Les agradezco mucho nuevamente, Mario, por acompañarnos. Cristina, mil gracias. Un abrazo fuerte, abríguense y nos vemos la próxima semana. Hasta luego a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.